Bueno, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están todos? Ahí pongo para compartir. Bueno, si no me equivoco, ahí ya deberían estar viendo mi pantalla. Avísenme si no cualquier cosa. Igual creo que no puedo leer, pero bueno. Pero bueno, muchas gracias a todos los que se acercaron a la presentación el día de hoy. Buenos días. Bueno, muchas gracias Pablo, Alberto. Bueno, como dice ahí, mi nombre es Martín Magallanes. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre qué es BIM, fundamentos y mitos. Más que nada, digamos, teníamos la intención de usar este título porque al día de hoy, digamos, en el 2026, ¿qué es BIM? Por ahí se quedaba un poquito corto. Creo que muchos de los que ya están acá, por ahí alguna vez escucharon hablar de esto, y si no, bueno, igualmente no se haga ningún problema. El día de hoy la idea es hacer una introducción para que esta, que es la primera de un ciclo de charlas que vamos a estar llevando adelante, sirva de una especie de nivelación para que a partir de eso ya en las próximas podemos indagar un poco más adentro en la parte más práctica y entender un poco bien más cómo funciona, ¿no? Entonces, el tema de qué es BIM por ahí se queda corto, pero como tenemos que estar todos en la misma página, como dije recién, bueno, vamos a hablar de los fundamentos. Y también venía la parte de mitos, en donde la idea era un poquito entender que, bueno, que esto es un concepto por ahí muy teórico en un principio, pero que se puede llevar a la práctica, y entonces cuando se lleva a la práctica, digamos, qué funciona, qué no funciona, qué es, qué no es, qué deja de ser. Entonces, bueno, esa era un poquito la idea de eso. Y antes de empezar, me gustaría, si se puede, voy a lanzar una pequeña encuesta para que contesten, en donde van a poder simplemente contestar si alguna vez escucharon o no escucharon hablar de BIM, si qué tipo de conocimiento creen que tienen sobre la metodología, como para saber en dónde nos encontramos. Así que, nada, eso, si pueden votar, genial. Nada, unos minutitos. Bueno, no sé ahí si ya se puede cerrar como para ver qué fue, qué fueron votando. Bueno, no sé si se van a llegar a ver los resultados, pero bueno, cualquier cosa, si querés, Virginia, después comentámelos por... Ah, ahí está, perdón. Ahí está, buenísimo. Bueno, más de la mitad de ustedes entonces tiene un nulo conocimiento, la mayoría es muy básico y hay muy pocos, solamente dos que ponen intermedio, lo cual es muy bueno porque entonces la mayoría de ustedes hoy se van a llevar, digamos, esperemos que se puedan llevar un nuevo concepto y nuevos conocimientos. Así que me parece que está muy bueno esto, y está bueno también como para entender a dónde apuntar con la charla. Así que, bueno, muchas gracias por participar. Y empezamos formalmente con la charla, y vamos a empezar con algo que, bueno, si ustedes, la gran mayoría de ustedes por ahí no tiene tanto conocimiento, quizás no habrá escuchado nunca esto, pero yo les puedo asegurar que mi algoritmo de LinkedIn y de las redes sociales, que está muy sesgado con lo que es esta metodología, cada tanto se escucha esta frase, digamos, desde hace más de 10 años que se viene escuchando la frase BIM murió, cosas así, lo cual es sorprendente porque, como les dije recién, estamos hablando de una metodología de trabajo, y como una metodología de trabajo es muy difícil entender, digamos, conceptualmente que murió. Obviamente no están hablando literalmente, sino que están hablando de que por ahí quedó obsoleta, o que no es, o que puede quedar en desuso, lo cual tiene un, digamos,
tiene un cierto valor de verdad, pero desde el punto de que BIM es una metodología que está evolucionando constantemente, así como hay muchas personas que en el día de hoy no escucharon hablar nunca. La realidad es que este es un concepto que nació en los años 70, es decir, tiene más de 50 años y al día de hoy sigue evolucionando porque imagínense que las tecnologías que estaban presentes en el año 70 en los años 70 para poder realizar construcciones no son las mismas que tenemos en el día de hoy. Entonces, me gustaría dejar esta pregunta que sea como nuestro hilo conductor a lo largo de toda la charla que vamos a tener hoy y que volvamos con esto para cuando termine. Entonces, para empezar, vamos a empezar con lo más básico, ¿no? Como una pequeña introducción en donde hablemos de las definiciones más importantes, la definición, digamos, básicamente de BIM y algunos conceptos básicos. Entonces, ¿qué es BIM? Básicamente, bueno, yo ya les estuve hablando que BIM es una metodología, así que es básicamente eso, es una metodología de trabajo y digamos, si vamos a la parte de la palabra, BIM es un acrónimo para Building Information Management, eh, en el pasado era Building Information Modeling, o algunas personas también lo tratan como Business Information Management, y como les dije, es una metodología de trabajo que se empezó a pensar en los años 70. ¿Qué pasa? En los años 70 no se tenía la tecnología disponible para poder llevar adelante las ideas que planteaba BIM. Entonces, se tuvo como ahí en stand-by, se tenía como algo muy teórico hasta que en los años 90 más o menos ahí ya empezaron con las nuevas computadoras y con los desarrollos tecnológicos, se empezó a ver posible esto y ya para mediados de los años 2000, es decir, hace 20 años, se empezó a hacer mucho más masivo cuando, bueno, una de las empresas, la empresa, digamos, la más importante, la que seguramente muchos de ustedes usan a diario para trabajar, decidió vender, digamos, BIM como si fuese un producto y de esa manera, digamos, empezó a sonar en los oídos de todas las personas. Y gracias a esto es que también muchas personas cuando se les pregunta o quieren hablar de BIM, te dicen, bueno, BIM es Revit o BIM es dibujar un modelo en 3D. Lo cual, de vuelta, n- no es del todo falso, es falso, pero no del todo, porque tiene una pequeña beta de verdad, porque sí, hay un modelo en 3D, pero no es eso lo que estamos buscando, sino que es otra cosa, y obviamente que no es Revit, no es un programa, sino que es una forma de trabajar. Entonces, técnicamente, digamos, tenemos una definición que dice que BIM es el uso de una representación digital compartida de un activo para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación para proporcionar una base confiable para la toma de decisiones. Eso es lo que podemos encontrar en la normativa como definición de BIM. Me parece un poco técnico, pero creo que se entiende, ¿no? Que tenemos una representación digital, es decir, tenemos un modelo compartido, es decir, que hay mucha gente que tiene este modelo, que puede estar trabajando sobre este modelo, de un activo, bueno, puede ser un edificio, para facilitar el proceso de diseño, construcción y operación. Estamos hablando del ciclo de vida de un proyecto y que proporciona una base confiable para la toma de decisiones. Bueno, esta es digamos, la definición más teórica. Si vamos a una definición que a mí me gusta un poco más, que es un poco más amable, bueno, habla de una metodología de trabajo, como ya repetí varias veces, cuyo núcleo es un modelo 3D, ¿verdad? Es decir, sí, hay un modelo 3D, pero ese modelo 3D está lleno de información. Y esa información fue cargada por equipos de trabajo de diferentes disciplinas que están trabajando sobre ese mismo modelo para poder lograr integrar y gestionar la información de la manera más eficiente. Y con esa información que vamos a hacer, bueno, vamos a tener la base para la toma de decisiones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces, pueden ver que ya hay palabras que se repiten, como es un modelo 3D, información, todo el ciclo de vida del proyecto, un trabajo multidisciplinario. Bueno, todas estas son cosas que se tienen en cuenta a la hora de hablar de BIM. Son, digamos, los pilares en los que se apoya esta metodología de trabajo. Ahora, si esta charla lo hubiésemos tenido el año pasado, pasaríamos a la siguiente filmina. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, dándole un poco, o hablando un poco de la filmina anterior, de qué pasó con BIM. Bueno, BIM es un concepto que, como les dije, está hace 50 años y que viene evolucionando. Fue Building Information Modeling, Management, Business Information. Bueno, y ahora está evolucionando, de vuelta, estamos justo en el momento en el que está transicionando de lo que es BIM a IM. Es decir, estamos pasando directamente a Information Management. ¿Por qué? Porque
cuando se empezó a masivizar BIM y se empezó a estandarizar y empezó a aparecer en todos lados, lo que sucedía era que la gente empezaba a pedir BIM para todo, llegando a tener, digamos, modelos con una cantidad de geometría y una cantidad de información demasiado grande y que no le aportaban información o un valor real al proyecto. Y eso es algo que, la verdad, mucha gente se venía quejando, incluso, digamos, yo cuando el día uno, hace, no sé, 6 años que empecé a estudiar un poco de esto, yo decía, bueno, es tan necesario esto y me parece que está buenísimo el valor de que tenga esta metodología, que obviamente esto baja de organismos internacionales que se encargan de regular esto, que diga, che, la verdad que tienen razón, no es necesario esto, empecemos a buscar de qué manera lo podemos lograr para que sea más eficiente. Entonces, esto por ahí es un poco nuevo, pero básicamente, ¿qué es lo que dice? Ok, BIM muta a lo que es IM, a Information Management, y lo más importante, digamos, la primera palabra que va a aparecer en la definición va a ser el dato, la información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dejamos de hablar de un modelo 3D para hablar de contenedores de información. Y dejamos de hablar, digamos, de federar un modelo, de compartir, de colaborar dentro de un modelo, para hablar de ensamblar, organizar e interrelacionar estos contenedores de información de vuelta, sí, a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, pero, digamos, cambiamos el foco de la geometría de ese modelo 3D a el manejo de la información. Entonces, muy posiblemente si ya empiezan a buscar en algunas páginas de algunos organismos internacionales de BIM, van a ver que pasó de BIM a IM, así que no se asusten, pero bueno, justo estamos en ese momento y veremos cómo se va a terminar de desarrollar. Pero lo más importante, igualmente, es la gestión de la información, como siempre. Entonces, ¿qué es BIM? Habíamos hablado de que hay un modelo digital al que se le cargaba información a lo largo de que nos va a servir para todo el ciclo de vida del proyecto. Y bueno, ¿qué es esa información que se le puede cargar? Bueno, imagínense que tenemos un modelo como el que se ve en la imagen. Bueno, esa imagen va a tener, esa imagen, ese modelo va a tener una geometría, ese modelo va a tener información alfanumérica, asociada a los diferentes elementos de ese modelo, va a tener documentos. Estos documentos pueden ser ya sea planos, manuales de uso, documentos PDF, tablas de Excel, lo que sea que se conecta con este modelo para darle más información y yo que sé, tener lo que es como dije recién, planos, cantidad de material, diferentes seguimientos, cosas que vos le quieras agregar que te parezca que pueda ser necesario. Pero además de eso, que también le podemos dar, bueno, se le pueden sumar tiempos. Si vos le sumás, digamos, los tiempos de planificación, los podés cargar también dentro del modelo y con eso generar lo que se llama un modelo 4D, que ya lo vamos a ver más adelante. Le puedes agregar los costos, es decir, cuánto vale, cuánto cuesta cada uno de estos elementos. ¿Para qué? Para que cuando vos tenés que hacer una pequeña modificación, tenés que cambiar algo o querés sacar automáticamente un valor total de los costos, bueno, lo puedes hacer de manera semiautomática. Sobre este modelo van a estar trabajando las diferentes disciplinas, arquitectura, estructura, instalaciones, va a haber diferentes actores, digamos, no simplemente van a estar trabajando las disciplinas, sino que este modelo por ahí también lo va a poder ver la gente de fabricación, lo va a poder ver la gente de los clientes, los dueños de los modelos, y también este modelo, la idea es que permita la interoperabilidad, que eso se logra a partir de lo que son estándares abiertos. Nosotros cuando, también lo vamos a ver un poco más adelante, pero bueno, hay un ente que por ahí es el más importante dentro de lo que es esta metodología, que lo que nos habla es tener un modelo que sea punto IFC. Vieron que ustedes cuando están trabajando en AutoCAD, en Revit, en Archicad, en el programa que ustedes quieran, cuando digamos lo exportan con cierto lo exportan desde ese programa para que se pueda abrir dentro de ese mismo programa. Entonces, lo que se busca, digamos, con los modelos de BIM es que ese archivo que vos exportás de Revit se pueda abrir en otro programa o en otra versión sin tener ningún problema. Entonces, este es uno de los beneficios que también se va a estar buscando. Lo vamos a desarrollar un poco más adelante, pero
está bueno que ya empecemos a hablar de lo que es la interoperabilidad, de lo que es un archivo IFC, que es esto que les digo que es este tipo de archivo que vos lo puedes abrir tanto en una página de internet como en un visualizador de una empresa, como en un visualizador de otra empresa o en una versión anterior sin ningún problema. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar BIM en la construcción? ¿Por qué queremos tener a BIM? Bueno, porque nosotros cuando nos va a ayudar básicamente en lo que es, como habíamos dicho, en la toma de decisiones, nos puede ayudar en lo que es el control de errores, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque desde la fase de inicio, en la fase en la que nosotros estamos diseñando nuestro modelo, vamos a tener esta representación digital donde van a estar trabajando todos los actores, que va a estar lleno de información todo. Entonces, si llega a haber algún problema, alguna incongruencia, algo que haya que salvar en la etapa de diseño, se puede hacer ahí mismo y se puede controlar desde antes de que llegues a la obra. Nos va a permitir una transparencia de datos, va a buscar una mejor comunicación y si nosotros hacemos todo esto bien, a la larga va a estar provocando un ahorro de costos. ¿Por qué? Bueno, si ven el diagrama que está ahí abajo, es un diagrama muy conocido para los que tienen un conocimiento básico o intermedio de BIM, seguramente alguna vez lo habrán visto o no, pero para los que no es un gráfico muy fácil. En el eje X, en el eje horizontal, van a tener lo que son tiempos, digamos, los diferentes tiempos de obra, y en el eje vertical van a tener el esfuerzo o el efecto que se puede lograr. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, si ven las dos curvas, perdón, si ven la representación de lo que sería BIM en azul, van a ver que la mayor cantidad de esfuerzo se está realizando en las etapas tempranas, en las etapas de diseño. Mientras que en la metodología tradicional, por ahí ese mayor esfuerzo se daba en las etapas más tardías, ya directamente en la construcción. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que obviamente a medida que nosotros avanzamos en la construcción de una obra, el costo de realizar una modificación empieza a encarecerse. Y también, a medida que nosotros avanzamos en el tiempo, en una obra, la capacidad de impactar en el proyecto, es decir, de hacer una modificación importante dentro del proyecto si es necesaria, se empieza a disminuir, porque ya cuando ya está construido, imagínense que hacer una modificación empieza a ser, no imposible, pero empieza a traer costo y empieza a ser un poco más difícil. Entonces, lo que nos dice la metodología BIM es que todo este esfuerzo lo vas a estar haciendo en la etapa más temprana, y sí, va a ser, digamos, no es que el esfuerzo desaparece, sino que el esfuerzo se lleva a esta etapa más temprana, y de esa manera los costos van a ser menores y la capacidad de impactar en el proyecto, en el caso de que haya que hacer algún cambio, va a ser menor. Fíjense que igualmente lo que me gusta también de este gráfico es que no desaparece. Fíjense que la parte de BIM, igualmente, cuando hay en la construcción, durante la etapa de construcción o durante la etapa de mantenimiento, igualmente hay que hacer esfuerzo porque obviamente estamos en una industria en la que siempre hay imprevistos o siempre pueden llegar a pasar cosas que no dependen de nosotros. Entonces, está bueno, digamos, que esto sea realista y que no parezca una solución mágica de, ok, hacemos todo el esfuerzo al principio y después listo, nos olvidamos y está todo bien. No, 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 está bien. Vamos a hacer un ahorro de esfuerzos en la etapa de construcción para que sea mucho más fácil, pero igualmente pueden llegar a aparecer problemas como pueden aparecer siempre, así que también hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿por qué BIM? ¿En qué contexto está apareciendo? Esto también, de vuelta, es un poco algo que está un poco relacionado con el momento en el que estamos ahora. Estamos viendo lo que se llama la cuarta revolución industrial, donde no solamente se están automatizando procesos de manera, digamos, casi a diario, sino que estamos en un momento en donde la parte digital y lo físico se empieza a mezclar. Entonces, justamente nosotros que estamos trabajando en una industria donde tenemos que construir, donde hay que hacer cosas, tenemos que ver cómo estas automatizaciones, esta parte digital, nos pueden ayudar a tener un mejor resultado y que sea más eficiente. Además, estamos en un momento donde la información ya no es un subproducto, sino que es un activo muy, muy valioso, sino el más valioso quizás. Entonces,
también, digamos, es otra palabra que tenemos que tener en cuenta. Entonces tenemos el activo, tenemos estos procesos de automatización, esta mezcla entre lo digital y lo físico. Y además, ¿qué es lo bueno? Bueno, que esto está sucediendo en este momento. Entonces, no es que estamos llegando tarde, si bien, digamos, la metodología sí, ya tiene sus años, estamos, digamos, en el momento en el que podemos subirnos a la ola, por decirlo de una manera, y empezar a adoptar esta metodología, empezar a adoptar estas nuevas tecnologías y y mejorar los procesos y estar, digamos, a la vanguardia frente a otras personas que todavía siguen trabajando de la manera que se venía trabajando, lo cual no significa que esté mal, sino que lo que te dice la metodología es, creemos que con esto podemos hacerlo de una manera más eficiente. Ahora, obviamente, todo muy lindo, pero como hablamos recién, toda esta información genera información extra, genera un montón de desperdicio, cosas que no se necesitan, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que es el manejo de la información, pero digamos, básicamente hay que aprovechar todas estas nuevas tecnologías, nuevas cosas que aparecen todos los días para aprovecharlo a nuestro favor, y esto es un poco de lo que habla la metodología BIM. Por ejemplo, ahí habla un poco de lo que es la industria automotriz, de cómo también aprovecharon para generar gemelos digitales o digital twins, que eso muy posiblemente hayan o no hayan escuchado a BIM en algún momento, la palabra digital twins o gemelos digitales les haya aparecido. Eh, y creo que estaba bueno, digamos, el ejemplo como para entender que hay otras industrias que están, otras industrias de construcción que están trabajando y que están utilizando lo mismo y que están haciéndolo de manera más eficiente, pero bueno, obviamente entendemos que lo que es la industria automotriz no se puede comparar con la nuestra porque en la industria automotriz básicamente están generando un modelo que se repite todo el tiempo, entonces ese perfeccionamiento se puede llegar a lograr, en cambio cuando nosotros estamos construyendo una obra, tenemos entre imprevistos que nosotros no podemos tener en cuenta y también cada obra básicamente es única, entonces es muy difícil, digamos, llegar a ese nivel de perfeccionamiento que otras industrias están teniendo, pero sí está bueno, digamos, agarrar esas cosas que las otras industrias están haciendo y tratar de adaptarlas o llevarlas a la nuestra para ver si nos puede servir. Quizás no, pero quizás nos puede servir y hace que el trabajo sea más eficiente. Entonces, ahí es donde aparece la metodología BIM. Entonces, ¿cuál es la reglamentación para empezar, digamos, desde lo más básico? Bueno, la normativa ISO 19650, y acá también vamos a tener que hacer un disclaimer importante, pero la normativa ISO 19650 es, digamos, la normativa que regula por excelencia BIM. Está dividida en 6 partes, cada una de las partes se enfoca en un módulo distinto de lo que sería la metodología. El primero, bueno, habla de conceptos y principios, el segundo fase de entrega de activos, el tercero de operación de activos, en el cuarto intercambio de información, en el 5 la gestión de la información con seguridad y la sexta de higiene y seguridad. Básicamente, fíjense que la primera salió a la luz en el 2018, o sea que seguramente se haya estado trabajando desde 2014, 2015, ya más de 10 años. Y fíjense también que algo interesante es que la parte número 5 salió en el 2020 y la parte número 4 salió en el 2022. Este error que se produjo, ¿por qué? Porque cuando se le da más valor al dato, cuando se le da más valor a la información, es donde se dice, che, esta información tiene que estar con cierto grado de seguridad y hay que darle, digamos, una importancia a lo que es esta seguridad. Entonces, por eso hubo como un pequeño roque, un pequeño cambio y la normativa 3 y 5 salieron antes que la 4, por eso es que está así. Y fíjense que la última salió el año pasado, es decir, que esto es algo que está muy vigente y no solamente está muy vigente, sino que acá vamos a hablar un poco del disclaimer que les decía y que es que hace semanas nomás, así como les dije que BIM está mutando en IM, bueno, salió un nuevo borrador público de la metodología de cómo llevar adelante la parte uno y 2, es decir, la fase de entrega y cuáles son los conceptos y principios. ¿Y qué es lo importante de esto? Bueno, al igual que estas otras entidades que venían cambiándole, que venían enfocándose más en la información, la nueva reglamentación también hace eso.
digamos, a medida que vayamos viendo el resto de las filminas y vayamos viendo otros temas, voy a tratar la idea fue tratar de comparar, digamos, lo anterior con lo nuevo, pero básicamente, más allá de lo que es un cambio gramatical en algunas palabras, la idea es de vuelta enfocarse más en el manejo de la información y no tanto en el manejo gráfico, y no solamente en ese manejo de la información, sino tener la información justa y necesaria y no andar haciendo cosas que no suman para el proyecto. Entonces, hace un par de semanas salió a discusión pública la parte uno y 2, digamos 2026. La parte 2 absorbió la parte 3. ¿Por qué? Porque ahora quieren hacer más énfasis en que la gestión es a lo largo de todo el ciclo de vida del activo. Entonces, no se hace una separación entre fase de entrega y fase de operación, sino que la fase de entrega y la fase de operación se encuentran juntos en la parte 2. Y bueno, en la parte uno tenemos los conceptos y principios. Además de eso, lo que es el IRAM en Argentina hizo la traducción y lo adaptó, digamos, a nuestro país de lo que son estas normativas. Tiene la uno, 2, 3 y 5 ya disponibles, la 4 se encuentra en discusión pública y muy próximamente saldrá la parte 6. Y además, digamos, de esto que es la normativa general y en lo que se basa la metodología, básicamente, es importante entender que hay, digamos, muchos países, hay muchas entidades, hay muchas empresas que toman por ahí de base lo que es la normativa ISO o otra de las normativas y la adaptan para que sea lo mejor para su empresa, porque obviamente no es lo mismo, no todos los proyectos son iguales, no todas las empresas trabajan en mismas escalas, tienen la misma cantidad de personas o tienen los mismos objetivos. Entonces, este es el marco de referencia y es la base en la que se basa la metodología, pero obviamente tiene una cierta flexibilidad para adaptarse a las necesidades de cada empresa o de cada ente, digamos. Ahora, cuando hablamos de entes referentes, acá es un poco más complicado la última parte. La primera parte creo que es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos dos agentes privados que son Building Smart y el BIM Forum Argentina, que son dos entidades que se encuentran muy activas al día de hoy. Si ustedes, digamos, entran a sus páginas, van a ver que están actualizadas, que todo el tiempo están sacando novedades, que están muy activos en las redes sociales, que están muy activos desarrollando cosas, generando papers, generando nuevas certificaciones, estándares, nuevos plugins, cosas. Todo el tiempo están armando cosas. Building Smart es internacional. BIM Forum Argentina, obviamente, es de Argentina. Y también está lo que es el CBIM y la red BIM de Gobiernos LATAM, que era el impulso del sector público que se le estaba dando a esta metodología. Lamentablemente están un poco paralizados, pero creo que valía la pena igualmente mencionarlos como para que se sepa que existen y que igualmente en el trabajo que hicieron a lo largo de este tiempo han logrado generar documentación que es muy importante, pero si ustedes quieren en algún momento buscar un poco más de información o chusmear cosas, más que nada deberían buscar a lo que es Building Smart y el BIM Forum de Argentina. Fíjense ahí que Building Smart habla un poco de estos desarrollo de estándares abiertos, y es lo que les decía recién en la segunda, tercera filmina, de que se busca mucho que estos modelos tengan un estándar abierto, es decir, que si vos estás diseñando en el Revit 2024 y tenés que otra persona que trabaja en el proyecto está trabajando en ArchiCAD 2020, bueno, que esas dos personas puedan ver el mismo modelo. Entonces, ¿cómo se logra eso? Bueno, teniendo un estándar abierto en el que vos cargas, digamos, exportás con ese tipo como ese tipo de documento y lo puedes abrir en otros lugares. Y además tienen un montón de certificaciones, de procedimientos de validación. Bueno, es como digamos la parte más burocrática y más administrativa de todo lo que es BIM. Lo que es el Informe Argentina trabaja mucho en lo que es la difusión, la capacitación, un nexo entre profesionales y empresas, lo que es Camarco y las empresas más importantes de Argentina están dentro del Informe de Argentina. Si se meten van a ver que está, digamos, las empresas más importantes están ahí y está digamos, todas las entidades que trabajan en el rubro de la construcción. Así que ellos también hacen capacitaciones, hacen eventos, hacen un evento muy importante una vez al año. Entonces, nada. Más que nada, si quieren ver todo el trabajo de Building Smart y el BIM Forum, creo que puede estar muy bueno como para meterse un poco más en lo que es esta metodología y prepararnos para lo que va a ser la próxima charla.
CIVIM y la red BIM de gobiernos, bueno, está un poco dejado, pero también era importante mencionarlos. Ah, y antes de que me olvide, esto que le digo de estándares abiertos, ¿por qué están en plural y no es un estándar abierto este de intercambio de modelos? Porque no apuntan solamente a un intercambio de modelos, sino que apuntan a es utópico, pero bueno, la idea es que la comunicación sea completamente abierta. ¿Con qué se refiere, con qué nos referimos a esto? Bueno, no es que simplemente puedas hacer un modelo en un programa X y lo puedas abrir en un programa Y, sino que si vos tenés un programa C en el que estás trabajando y tenés un comentario que querés hacer sobre el modelo, lo puedas hacer y eso se pueda llevar se pueda abrir en otro programa y que, digamos, no existe una limitación de comunicación porque dos personas están utilizando un software distinto. Hay grandes avances hechos sobre esto, todavía se está trabajando, pero eso lo vamos a hablar un poco más porque es un poco más práctico en las próximas charlas, pero está bueno que ya empiecen a escuchar la palabra IFC o BCF, que son estos comentarios que se pueden intercambiar entre diferentes programas, como para entender a qué es lo que apunta. Y acá vamos a lo que para mí es una de las cosas más importantes, más interesantes y que más puede ayudar a la hora de la construcción, que es el entorno común de datos, conocido comúnmente como CDE por sus siglas en inglés, que es una plataforma digital de intercambio de información. Seguramente las personas que alguna vez escucharon sobre la metodología o saben algo habrán visto la imagen de la derecha. ¿Qué es lo que trata de representar? Bueno, cuando nosotros teníamos una obra, cuando tenemos una obra, tenemos un montón de actores que están involucrados en la misma, como pueden ser ingeniería, proveedores, contratistas, subcontratistas, clientes, bla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, puede ser que una persona I se comunique con la persona B por mail, otra persona se comunique por mensaje de WhatsApp, otra persona haga una llamada, otras dos personas se encontraron en la obra y empezaron a hablar ahí. Entonces, puede llegar a ocurrir que haya una pérdida de información o una pérdida de comunicación entre los diferentes actores. Entonces, ¿qué es lo que hace este CDE o este entorno común de datos? Bueno, que todos los actores involucrados en el proyecto estén o tengan acceso, digamos, para que sea más gráfico, tengan acceso a esta plataforma digital, que puede ser, que suele ser una página de internet. Entonces, tienen acceso a esta plataforma digital y pueden intercambiar información, pueden intercambiar modelos, pueden intercambiar todo lo necesario para llevar adelante el proyecto a través de esta plataforma digital. Es decir, está todo centralizado y se rompe con lo que son estas islas de información que se tenían en la actualidad y se tiene lo que es una trazabilidad de la documentación. Porque, bueno, ahora lo vamos a ver más adelante, pero digamos, cuando vos cargas el modelo te aparece quién lo cargó, cuándo lo cargó, qué versión es, incluso podés llegar a ver qué modificaciones se hicieron, entonces está muy bueno para tener una correcta trazabilidad de todo lo que es la información. Eso también, digamos, trae consigo que haya que formarse, digamos, cada una de estas islas, cada una de estos actores que se involucran en una obra, si bien todos trabajan para lo mismo, cada uno tiene su objetivo, cada uno tiene, digamos, como su idioma, entonces es importante, digamos, que este CDE y que estas personas que están trabajando o involucradas en el CDE puedan eh, entender o, digamos, hablar el idioma o entender superficialmente cuáles son las necesidades de los otros actores para poder llegar a un acuerdo y tener una mejor comunicación. Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos dentro de un CD? Bueno, vamos a tener una estructura de información, vamos a tener muchos archivos. Imagínense que tienen un Google Drive. Bueno, ese Google Drive, ¿qué puedes hacer vos? Bueno, puedes cargar un Google Drive, un OneDrive, digamos, un tipo de esos repositorios. ¿Qué es lo que tienen ustedes ahí? Bueno, tienen eh, archivos, tienen quién subió cada archivo, cuándo lo subió, qué versión, le pueden dar permisos de seguridad a esos archivos, pueden destacar ciertos archivos. Bueno, pueden generar carpetas, generar proyectos, bueno, pueden hacer un poco todo esto y a este CD se lo tienen que imaginar como la evolución de esto. Todo eso que se puede hacer en un drive, se puede hacer en los CDE, pero además se pueden hacer un millón de cosas más. Entonces, tomando esa base, es para que se imaginen, digamos, qué es lo que tenemos en un CD. Bueno, tenemos archivos. Esos archivos tienen que estar organizados. ¿Cómo están organizados? Bueno, la normativa ISO que vimos recién nos habla de una estructura lógica de estados. Es decir,
Vamos a tener cuatro estados principales, que son Work in Progress, Share, Publish y Archive, que son, bueno, trabajo en progreso, compartido, publicado y archivado, que básicamente lo que te dice es, bueno, a esos documentos, a esas carpetas que vos tenés dentro del proyecto, cada una va a tener un nombre distinto. Si es Work in Progress, bueno, van a ser los diferentes equipos, las diferentes disciplinas trabajando sobre un modelo en donde están simplemente viéndolo ellos y no se comparte con los demás. Después vas a tener un share donde ese trabajo interno de cada una de las disciplinas, a partir de un proceso de aprobación, pasa a share y ya se acepta que ese documento que van a ver las otras disciplinas sea compartido, es decir, que está validado. Y por último, cuando ya pasa a lo que es fabricación, pasa a publish, a publicado. Entonces, de vuelta, cuando está en share, vamos a tener, digamos, los modelos de las distintas especialidades y se puede hacer una validación de si está todo bien para que pase ya directamente a fabricación. Por último, también estaba lo de archivado, que básicamente acá lo que se quería lograr era, bueno, no se utilizaba mucho, la verdad, pero la idea es tener un archivo de todo lo que son las versiones viejas o versiones obsoletas de los documentos, por si en algún momento se tiene que recuperar. ¿Qué es lo que pasa? Que los CDE más modernos directamente cuando vos cargas un archivo sobrescribe el anterior, pero no es que lo elimina, sino que lo sobrescribe, digamos, en la pantalla de la computadora, pero por detrás están cargadas todas las versiones anteriores. Entonces, no se pierde nada, sino que en cada uno de los documentos vos tenés acceso a todas las versiones. Eso era, digamos, cómo se venía manejando hasta ahora. Ahora la nueva normativa agrega un paso más, que es el submit, que, digamos, está entre compartido y publicado, que lo que trata básicamente es de que tenga aprobación por el cliente. Digamos que antes de que se pase a fabricar, que el cliente diga está bien. Entonces, entre la aprobación de los grupos de ingeniería y la fabricación, bueno, que haya un punto intermedio en donde el cliente también diga, ok, está bien, ahora sí pasa a publicado. Después tenemos todo el tema de seguridad y permiso. Fíjense que eso ya creo que cualquiera que haya trabajado con Drive con Drive, sí, puede entender un poco lo que es esto, pero se generan carpetas, se generan grupos y a estos grupos se le asignan permisos de visualización, permisos de edición o permisos de no visualización a los diferentes elementos para que cada uno pueda simplemente ver lo que tiene que ver y no ver de más y no se produzca una duplicidad de información o que se vea un documento que todavía está trabajándose y que no es su versión final. Permite una centralización, como dijimos recién, permite vincular y relacionar archivos, como también les comenté al principio, vos tenés el modelo digital en 3D y tenés que está constituido por diferentes elementos, como puede ser una columna, una viga, una losa. Bueno, y esas vigas, esas losas, a lo que sea, le podés adjuntar documentos, ya sea un PDF explicando, no sé, para mantenimiento, para costos, para lo que sea, bueno, se puede vincular a lo que son estos modelos 3D y permite una auditoría y trazabilidad porque, como les dije, esta plataforma te indica quién hizo, cuándo lo hizo, quién hizo y cuándo lo hizo. Entonces, en todo momento vos tenés un historial que te dice, entró Martín el lunes a las 2 de la tarde y subió un archivo, entró tal el martes a las 3 de la tarde y descargó el archivo, o eliminó el archivo, o actualizó la versión. Entonces, vos tenés una trazabilidad de todas las cosas que se hicieron y en caso de que haya algún problema o alguna discrepancia, directamente vas a ese historial y podés ver qué es lo que pasó y eso ha salvado varias cosas. Entonces, el CD es esta plataforma digital donde se suben los archivos con cierta estructura, se pueden ver los modelos. ¿Y qué se puede hacer dentro de este CD? Bueno, yo en general no soy muy amigo de llenar una filmina de palabras porque siento que se pierden y que no se ve mucho, pero en este caso creo que valía la pena simplemente para mencionar algunas, para no olvidarme, algunas de las cosas más importantes que se pueden hacer dentro de un CD, como puede ser la visualización del modelo, se pueden ver archivos de diferentes programas, ya sea de Revit, de Archicad, de AutoCAD, un archivo IFC, se pueden ver planos 2D, se pueden ver planos 3D, bueno, puedes ver el modelo ahí en vivo. Podés lo que se llama federar los modelos, que es cuando las personas, el grupo de arquitectura y el grupo de estructuras tienen sus dos modelos ya terminados, los suben al CDE y en el CDE vos podés abrir, digamos, podés solapar los dos modelos al mismo tiempo y de esa manera ver cómo va quedando.
Una de las cosas más importantes y que es muy interesante cuando pasamos por la etapa de construcción es la gestión de issues o de incidencias. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay un error, hay algo que, o incluso cuando se está diseñando, hay algo que por ahí no cierra, hay algo que se está chocando con otra cosa, hay un problema, hay algo que finalmente se tuvo que cambiar. Cualquier cosa que haya que avisar, bueno, vos vas al modelo en 3D, apretás el punto donde hay que hacer esa modificación y generás un issue. Y con ese issue vos podés avisarle a una persona a la que le va a llegar el mail diciendo que tiene que hacer esto o que cambió esto, y si tiene que hacer alguna tarea, le puedes poner una fecha límite, un nivel de prioridad, le puedes poner un tag para que sepan en relación a qué es lo que tienen que solucionar. Entonces, es una forma muy fuerte de comunicarse entre los diferentes actores dentro del modelo, ¿no? O sea, teniendo el modelo a la vista, podés decirle, este hay que cambiar, tal persona, a tal hora, por favor, hacerlo ahora, hasta tal fecha. Después tenemos la comunicación BCF, que es un poco lo que les había hablado de esto de Building Smart, donde se generan comentarios que no es necesario que sean vistos en un tipo de programa, sino que se puede abrir en todos los programas que forman el ecosistema BIM. Entonces podés avisarle a otra persona que también, de vuelta, hay algo que hay que cambiar o hay algo que hay que modificar. Se generan ciclos de aprobación, hay flujos de trabajo automatizados donde los documentos, digamos, van pasando por distintos flujos de aprobación y se puede ir avisando por mail a medida que se van aprobando. Se pueden comparar dos versiones, es decir, vos puedes agarrar la versión 2 y la versión 3 de un documento y los podés comparar y te dice cuáles son las modificaciones, entonces vos podés entender qué fue lo que se hizo. Hay detección de interferencias, es decir, cuando vos cargas dos o tres o cuatro, todas las disciplinas que vos quieras dentro de este CDE, se abren todos los modelos al mismo tiempo y se corre lo que es un clash detection o una detección de interferencias en donde básicamente lo que se hace es ver qué partes del modelo se van chocando y te manda un listado de todas las cosas que se chocaron, digamos, que interfirieron entre ellas, y se define cuál es la jerarquía para ver qué se va a mover, y ahí tenés una detección de un error que hubiese costado muchísima plata resolver en obra, que es dos modelos que ya están firmados, aprobados, todo, hechos, construidos, y que no sabes cómo se va a hacer. Entonces ahí estás ganando bastante tiempo. Control de materiales, digamos, cada uno de los elementos del modelo 3D va a tener su sección, va a tener su material, entonces vos podés sacar cuánto vas a necesitar de acero, cuánto vas a necesitar de hormigón, cuánto vas a necesitar de tal cosa, de lo que sea. Eh, Podés generar lo que son paquetes de información, podés, como si fuese un archivo zip, vos le cargas, digamos, lo que vos querés compartir con una persona, lo agarrás y se lo compartís con la persona y le llega por mail, entonces ya puedes saber. Estos son simplemente algunos, el control de nomenclatura, se puede vincular con programas de realidad virtual y de realidad aumentada, se pueden visualizar nubes de puntos, está lo de que es la validación de documentos, control de estados de fabricación. Puedes hacer un montón de cosas, digamos, dentro de estos entornos comunes de datos, y es el lugar, digamos, neurálgico donde se concentran todos los actores del proyecto para poder llevar adelante la comunicación de la manera más eficiente y el control de la información de la manera más transparente posible. Y ahora pasamos a una parte que vamos a hablar un poco de lo que son ya definiciones un poco más teóricas. Los roles BIM, básicamente, ¿qué son? Digamos, puestos de trabajo que aparecen gracias a la metodología o para poder llevar adelante la metodología dentro de los diferentes lugares de trabajo. Y entre ellos, digamos, tenemos tres que son bastante más importantes y que son los que en el día a día son, si buscan ofertas de trabajo relacionadas con BIM, muy seguramente estén relacionados con lo que son estos tres trabajos, que son el de BIM Manager, BIM Coordinator y BIM Modeler. El BIM Manager, digamos, es el responsable estratégico de llevar de que la metodología BIM em, se lleve adelante de la mejor manera posible dentro de el proyecto. Se definen lo que son estándares, se definen los protocolos. Ahí habla del BEP, que es un documento, digamos, donde se tira toda la información de cómo se va a llevar adelante el proyecto. Se asegura que la normativa se cumpla a nivel organizacional. Bueno, es, digamos, el encargado de que el proyecto se acople a lo que es la normativa BIM. Después está el BIM Coordinator, que es un responsable táctico que coordina, digamos,
como dijimos recién, vamos a tener un montón de disciplinas, de actores, de gente trabajando al mismo tiempo sobre el mismo modelo, entonces tiene que haber una persona que los pueda coordinar, que pueda gestionar las reuniones, que entienda cuál es la necesidad de cada uno y que de esa manera se llegue a el modelo con la mayor calidad posible. Después tenemos el BIM Modeler, que es un responsable operativo, básicamente son las personas que modelan, y después aparecen, digamos, otros roles que bueno, como el BIM Director, Information Manager. El Information Manager es esta persona que se encarga de controlar el CDE para que todo este flujo de información, donde pueda haber más de 200, 300 personas trabajando sobre el mismo modelo, no se pierda. El BIM Lead, que son especialistas en diferentes disciplinas, el Auditor, que está relacionado con lo que es el costo, el BDC, que está relacionado con lo que es el diseño virtual, los desarrolladores de plugins, los controladores de los twin, los digital twin, el scan to BIM para pasar de nube de puntos. Bueno, digamos, hay un montón de roles, los tres principales son esos, después aparecen otros que también, digamos, obviamente forman parte y cumplen un rol y son muy importantes, pero digamos, lo principal que se van a encontrar va a ser eso, y muchas veces, digamos, esos tres roles principales cumplen los roles de los otros. Obviamente en proyectos que son muy grandes, está mucho más segmentado. En proyectos más chiquitos, por ahí sí hay una, dos, tres personas cumpliendo todos los roles, y por eso también está bueno lo que dice ahí abajo, que estos no son cargos estáticos ni jerarquías rígidas, es decir, son puestos que hay que cumplirse. Entonces, puede ser que el BIM Manager sea BIM Manager y sea también BIM Coordinator, y puede ser que algún día tenga que ser Lead Auditor, o puede ser que haya dos BIM Coordinator o cinco BIM Modeler o grupos de BIM Modeler, digamos. Estos son simplemente funciones que hay que cumplir, no son roles estáticos que cumple una persona en la empresa y nada más y se termina ahí, sino que son simplemente esos roles, funciones a cumplir. Y obviamente esto depende de las necesidades de la obra y la madurez digital del equipo y de la empresa que está trabajando. Los documentos BIM, bueno, el contrato de la información. Acá también vamos a hacer un disclaimer en la próxima filmina, pero bueno, em, son muchos los documentos BIM. De vuelta, acá creo que los tres más interesantes también, al igual que en los roles BIM, tomé los tres que me parecen que son los más interesantes, que son el EIR, el BEP y el TIDP o el MIP, que básicamente el EIR es el documento que genera la empresa, el cliente que envía, digamos, una licitación. Bueno, entonces es lo que el cliente espera que se logre con ese proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué necesita y en qué formato va a estar necesitando las cosas? A partir de eso, las empresas que quieren formar parte de esa licitación o que le quieren contestar a ese IR generan lo que es un BEP, que se llama BIM Execution Plan, que es plan de ejecución BIM, que hay uno, digamos, precontrato, es decir, en esta etapa de licitación, donde le contesta a este EIR diciéndole, bueno, mira, las capacidades de mi empresa son estas. Se produce la licitación, esa empresa gana, entonces tiene que generar un nuevo BEP, en donde en ese BEP, este BIM Execution Plan, va a explicar, bueno, cuáles van a ser los roles de sus empleados, quién va a digamos, va a ser responsable de qué cosa, qué software se van a usar, qué versiones se van a usar, qué estándares se van a usar, qué procesos se van a usar, cómo se van a estar dividiendo y segmentando los modelos. Va a estar, digamos, explicando cómo se va a llevar adelante la metodología BIM dentro de ese proyecto. Y por eso el BIM Execution Plan está muy relacionado con el BIM Manager y es quien tiene que, digamos, hablar con el cliente para poder llevar adelante esto. Y después tenemos lo que es el TIP y el MIP, que, bueno, suena un poquito raro, pero bueno, viene del inglés de Task Information Delivery Plan o Master Information Delivery Plan, y básicamente de lo que trata es que, a ver, va a haber diferentes grupos de gente trabajando sobre el modelo. Entonces la idea es que, bueno, que cada grupo pueda definir qué es lo que va a hacer, en qué tiempo lo va a hacer y digamos, hasta qué nivel de detalle se espera que realice las cosas. Y ahí es donde aparecen los Task Information Delivery Plan. Y finalmente, cuando todos los grupos envían su TID, el BIM Manager o la persona responsable los agarra a todos
se fija que no haya incongruencias entre ellos y genera lo que es el MIP, que es el Master Information Delivery Plan. Entonces, bueno, acá gráficamente un poquito lo que hablamos de que tenemos el IR que es generado por el cliente, la empresa que fabrica, la empresa que quiere participar en la adjudicación le contesta con un BEP precontrato. Una vez que es adjudicado, se debe hacer un BEP post-contrato, y una vez que se tiene el BEP post-contrato, es decir, se entiende, hubo entre el cliente y la empresa una aceptación de cómo se deben hacer las cosas, digamos, se organiza, se arma el, el, el organigrama, digamos, de cómo se van a estar haciendo las cosas y en qué tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Como les comenté hace un rato, hubo un cambio en lo que es la normativa, hubo una actualización. En realidad todavía no, pero bueno, ya va a salir dentro de unas semanas, entonces creo que vale la pena mencionarlo, en donde estos tres documentos cambian. Y cuando digo cambian, cambian muy poco. La verdad es que cambian muy poco, pero sí cambian de nombre. Entonces, por ahí hoy les estoy hablando de IR o de BEP y en 3 meses van a estar escuchando de PPI o de RPI y van a decir, che, pero no, bueno. El cambio, digamos, que no lo escuché nadie, ¿no? Pero bueno, el cambio más que nada pasa a ser en el nombre. Y obviamente el enfoque en las definiciones y en los procesos y en todos pasa a ser un poco más a la gestión de la información y no tanto al modelado, pero a grandes rasgos, digamos, sigue siendo muy parecido, así que tampoco hay que hacer demasiado hincapié en esto, pero sí, obviamente pasás de tener lo que es, cuando cambia el nombre, por ahí es un poquito fuerte o no sabes dónde encontrar esa información, entonces creo que estaba muy bueno mencionar que el BEP pasa a ser el plan de producción de información, el EIR pasa a ser el requisito de producción de información, y el TID y el MIP se unifican y pasan a ser el cronograma de producción de información, y fíjense que de vuelta, en vez de ser BIM, Execution Plan, ahora estamos hablando de producción de información. Digamos, la palabra que se repite y la palabra clave entre los tres documentos y en los otros documentos que también fueron cambiando es producción de la información. De vuelta, el eje pasa a ser la producción de la información. Entonces pasamos a lo que es el nivel de detalle. Tenemos lo que es load versus loin. Vamos a apurar un poco porque creo que estamos un poco cortos de tiempo. Pero bueno, el load era lo que se hablaba antes, es algo más tradicional, en donde se definía una tabla de que iba desde load 100, 200, 300, 350, 400, 500, lo que sea, y se definía el nivel de detalle que iba a tener cada uno de los elementos o que debían tener los elementos en un proyecto. Ahora, de vuelta, esto traía consigo la generación de un montón de información que terminaba siendo basura, que terminaba siendo desperdicio y que no dejaba, digamos, no terminaba de servir, sino que empastaba mucho más la situación. Entonces, de vuelta, hubo una evolución y se pasó de lo que es el LOD al LOIN, en donde el LOIN es el Level of Information Need, el nivel de información necesaria, y ahí lo que se habla es de ver cómo se maneja la granularidad de la información. Es decir, no se trata de lograr el mayor detalle posible, sino al contrario, lograr el menor detalle posible, pero que cumpla con las necesidades del proyecto. Y que además tenga, digamos, que esté conformado por lo que es la parte geométrica, alfanumérica y adjunta. Entonces, ¿por qué, digamos, si ahora lo que se usa es el LOIN? Bueno, el LOD también vale mencionarlo porque hay muchas personas que al día de hoy siguen hablando sobre el LOD y se sigue trabajando sobre el LOD y siguen pidiendo el LOD, pero bueno, es algo que quedó un poquito en desuso. Se trata de usar el LOIN porque, de vuelta, habla un poco más de cómo limpiar toda esta información que no va a ser tan necesaria. A partir de eso, se genera también lo que es la matriz de asignación. La matriz de asignación se recomienda utilizar un esquema parecido a lo que es la matriz RACI, en donde tenemos una matriz que determina qué información se debe producir, en qué momento, digamos, hasta qué tenemos las distintas fases en un proyecto, bueno, qué información se debe producir en determinado momento y quién es el responsable de lograr que esa información se realice, se entregue en ese momento para, bueno, que el coordinador BIM o la persona que está controlando que se vayan cumpliendo los hitos o las coordinaciones entre los diferentes equipos, pueda saber, digamos, con quién hablar o quién va a ser el responsable de esto. Después vamos a hablar de dimensiones BIM, cómo se puede trabajar en el modelo.
Esto, de vuelta que no me escuchen mucho las personas de afuera, pero esto es un poco, digamos, mucho de marketing. Cuando nosotros, el concepto es muy bueno. Lo que siento sí por ahí que la venta como dimensiones BIM, ahí es donde a mí personalmente me hace un poco de ruido, pero el concepto es muy bueno. ¿Por qué? Porque es lo que, ¿qué es lo que te dice? Bueno, a ver, ¿hasta qué dimensión, hasta qué nivel de BIM, o hasta qué nivel querés explotar el modelo que vos tenés? Porque como les dije, nosotros vamos a tener un modelo 3D que está cargado, que está lleno de información, y esa va a ser, digamos, la base. Ahora, si ese modelo 3D nosotros lo conectamos con el diagrama del proyecto, en donde tenés las fechas en las que se va a estar construyendo cada cosa, o en las que se debería construir y cómo están relacionadas las tareas, entonces puedes armar un modelo que denominan 4D, que es un modelo que tiene cargado los tiempos de obra. Entonces, con esos tiempos de obra vos podés generar una animación en el que podés ver qué debería estar construido en qué momento. Entonces puedes hacer una comparación o podés mostrarlo o podés ver eh, también, digamos, a medida que se va construyendo que eh, estés siguiendo una lógica, es decir, que no estés construyendo el piso 2 antes de construir el piso uno. Entonces, nada, está muy bueno. Después aparece lo que es el 5D, que es además de agregarle los tiempos de proyecto, le agregás lo que es los costos. Entonces, cuando vos querés hacer un análisis de costos, lo vas a hacer de manera casi automática. ¿Por qué? Porque directamente vos decís, esto vale tanto, digamos, el kilo de esto vale tanto, el metro cúbico de esto vale tanto, entonces se te genera una tabla y automáticamente tenés los distintos valores del costo y esto es lo que se llama un modelo 5D. Después aparece el modelo 6D, en donde vos, al tener, digamos, cargado lo que son los diferentes elementos, qué espesores van a tener, cómo van a estar conformados los muros, cómo van a estar conformados los diferentes elementos, en general estructurales, vas a poder hacer un análisis de sustentabilidad. Acá ya empezamos a hablar sobre softwares. Claro, ¿cómo llamamos adelante esto? Bueno, con softwares. Hay softwares especializados que es, vos le cargas ese modelo y te hacen un análisis de sustentabilidad. Después aparece el management, que está relacionado un poco con lo que es la parte después de que se entrega el activo, ¿no? En donde, bueno, vos podés, tenés una válvula, bueno, esa válvula está relacionada con una alarma que te dice hay que cambiarla en determinado momento, o está relacionada a un PDF que te explica cómo funciona o está relacionado. Entonces, es, digamos, todo lo que te ayuda a vos a hacer el management mientras el activo está en operación. Después está el 8D, hasta ahí yo estoy de acuerdo, donde además de todo eso que le vamos generando al modelo, también qué se puede hacer, bueno, se pueden generar protocolos de seguridad e higiene. Entonces, como vos ya sabes cómo se va a construir, ya sabes los elementos que van a tener, ya sabes los tiempos, ya sabes todo, bueno, podés generar protocolos de seguridad e higiene para que las personas puedan em, entender, perdón, entender cómo se va a trabajar ahí y que funcione mejor. Hasta ahí, digamos, hasta el 8D son los que están más estandarizados y más aprobados por el público en general y yo estoy bastante a favor de eso. Pero además de eso aparece lo que es el 9D y el 10D, que habla de Lean Construction y industrialización de la construcción. La industrialización de la construcción para mí es algo completamente utópico porque como lo mencioné hace un rato, la industria de la construcción no tiene dos proyectos que sean distintos y está sujeta a imprevistos que no se pueden manejar. Entonces, por ejemplo, la lluvia, no sé. Entonces, lograr una industrialización de todo me parece muy difícil. Sí, obviamente hay que tratar de llegar ahí, tratar de llegar a agarrar, digamos, de otras industrias y ver cómo mejorar el proceso nuestro, pero la industrialización completa me parece una utopía. Y después Lean Construction habla de lo que se dice reducir el desperdicio al mínimo. Pero lo que me pasa a mí con esto es que ya está un poco incluido dentro de los demás, digamos, si vos haces todo el trabajo bien, la idea es que, y seguís la metodología paso a paso, vas a estar haciendo un Lean Construction y vas a estar tratando de hacer que el desperdicio o los restos de la obra sean lo mínimo posible. Entonces, nada, existen, se las comento. Para mí hasta el 8D está muy bueno y otorgan un valor, pero bueno, es eso básicamente.
Bueno, los usos BIM, ¿para qué necesito la información? De vuelta, usos BIM ya no estaba antes en la normativa, son diferentes, digamos, tareas que fueron establecidas por un instituto que se llama el Penn State de Pensilvania, en donde, bueno, proponía que había ciertas tareas a realizar. Entonces, vos cuando hablabas con el cliente o definías el BEP, este documento en donde planteas cómo vas a hacer las cosas, planteabas un alcance. Entonces decías como, bueno, a ver, vamos a hacer la extracción de costos, vamos a hacer el modelado 5D, 6D, el 4D, hasta dónde va a llegar. Vamos a hacer análisis de interferencias. Entonces, estos usos BIM eran, como vieron ahí, diferentes cosas que fuimos viendo. Entonces, alcances que vos ibas a eh, lograr o que ibas a tratar de llegar con la obra. Dicho esto, esto no estaba en la normativa, fue agregado con el nombre de propósitos BIM. Ahora sí, con esta nueva normativa que va a salir en un tiempo, va a aparecer lo que son propósitos BIM, que van a ser obligatorios y que tratan de explicar el objetivo de la tarea, es decir, ¿para qué voy a estar haciendo tal cosa? Fíjense que nosotros cuando hablábamos del loin, hace unas filminas de este nivel de detalle, hablamos de cómo lo voy a llevar adelante, qué información se le va a cargar. Bueno, acá el propósito de la información está hablando de para qué voy a hacer lo que voy a hacer. Entonces, de vuelta, para prevenir la generación de desperdicio, dice, ok, vamos a hacer un análisis de impacto ambiental para ver si cumple con los criterios. Los criterios son estos, entonces el estudio de impacto tiene que tener un alcance hasta acá. Vamos a tener una maquinaria que va a tener una vida útil hasta acá. Ok, entonces en este momento vamos a tener que hacer un análisis hasta ese momento porque hasta ahí tiene una vida útil y después de ahí hay que ver cómo lo vamos a solucionar. Entonces, digamos, pasan de ser tareas o límites definidos a ser a un marco normativo de por qué vamos a llegar hasta el nivel de profundidad que queremos llegar. Y bueno, ya ahora sí, bueno, creo que estamos bien de tiempo ahora. Vamos a hablar de lo que son los beneficios y los casos. ¿Qué se puede esperar del uso de esta metodología y cómo se ve en la realidad? Bueno, de vuelta, como les comenté hace un rato, yo no soy muy amigo de estas filminas que son simplemente bullet points de cosas que posiblemente no se vayan a acordar y se las olviden en 10 minutos. Pero me parece que está bueno mencionarlo y después si alguien se queda con la filmina, quiere ver la filmina, va a poder, digamos, ver esto. Pero ¿qué es lo que puedes lograr? Bueno, a partir de lo que estuvimos hablando, creo que se puede entender que puede haber una reducción de retrabajos de obra porque puedes encontrar los problemas antes, ahorros de costos directos porque si hay un problema de vuelta lo vas a hacer, lo vas a encontrar en la parte de diseño y va a ser mucho más fácil modificar un plano que modificar algo ya construido, anticipación de decisiones, control de inconsistencias entre diferentes disciplinas, con estos detección de interferencias cuando cargamos en el CDE todos los modelos, va a haber trazabilidad y transparencia de la información, reducción de la información duplicada, va a haber mayor exactitud en cómputos y presupuesto porque no se hace, digamos, de manera manual, sino que vamos a tener el volumen de los elementos y con eso se puede sacar los diferentes cómputos y presupuestos, una reducción del desperdicio de los materiales porque de vuelta va a ser más exacto el análisis que vamos a hacer. Se puede hacer un análisis del proceso constructivo en 4D, se puede hacer un análisis de costo en 5D, un análisis de sustentabilidad en 6D, una mejora drástica en la comunicación, optimización de la eficiencia energética, aumento de la seguridad en obra, facilidad de la gestión de mantenimiento, porque, como les dije, la metodología ahora está tratando de que sea a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto y siempre, digamos, tener la documentación actualizada y la última y que no haya esto de que se comuniquen por diferentes lados y que alguien esté trabajando sobre la versión 3 cuando la última versión es la versión 5 y no sabía porque no le avisaron, no se perdió un mail o lo que sea. Entonces, estos son algunos de los beneficios esperados. No sé si esta parte era tan necesaria, pero bueno, tenemos dos casos reales bueno, uno es el segundo edificio más alto del mundo, que es la Shanghai Tower, que es un edificio de 632 metros, que, bueno, tiene una estructura que es muy buena, que es, digamos, está rotada a 120 para soportar lo que son las cargas de viento. Bueno, esto que decimos de que, imagínense la cantidad de equipos, la cantidad de gente que estaba trabajando sobre este modelo, bueno, todos esos equipos fueron coordinados, esos equipos tuvieron reuniones en donde iban comparando los modelos de uno con el otro y se detectaron más de 10.000 interferencias, o sea, 10.000 problemas que hubiesen surgido durante la obra y que lo hubiesen retrasado se detectaron en la etapa de diseño.
Gracias a la optimización paramétrica también se redujo un 25% el uso de acero porque los costos de los costos se realizaron de una manera más exacta al tener el modelo exacto dibujado en modelado en 3D y más de 30 contratistas, más de 30 empresas trabajaron sobre un único modelo en una única plataforma y se estima que se ahorraron más de 100 millones de dólares en costos. Ese es uno de los casos más emblemáticos de éxito. Después, por ejemplo, está el Museo del Futuro en Dubái, donde, bueno, también es una estructura, como pueden ver, muy difícil, muy complicada, muy loca. Eh, y lo que se permitió es lograr una reducción del tiempo de diseño y coordinación de las fachadas en un 65%, en comparación con lo que se estimaba inicialmente cuando se empezó el proyecto y no se había definido si se iba a utilizar la metodología BIM o no, pero con toda la coordinación, con todo el modelo, con todo lo que venimos hablando, se logró reducir casi más de la mitad. Además de eso, digamos, los modelos BIM ya cuando estaban publicados se mandaban directamente a las máquinas, estaba todo automatizado y un edificio que hubiese sido muy difícil de modelar en 2D se resolvió de manera muy eficiente. Y ahora sí llegamos al final de qué se espera para el futuro, ¿no? ¿En dónde estamos ahora y a dónde vamos? ¿En dónde estamos? Bueno, depende del país, depende de la parte del mundo en la que nos encontremos. Hay países que tienen obligatoriedad total, hay países que tienen una obligatoriedad parcial, hay países que están en proceso de estandarización y hay países que no tienen nada. Si vamos a la parte de obligatoriedad total, Reino Unido y los países escandinavos, los nórdicos, ahí BIM es mandato obligatorio para todos los proyectos, ya sean públicos o privados, se tienen que hacer bajo esta metodología. Eh, Ellos igualmente, digamos, ellos son los pioneros y ya hace más de 10 años, digamos, que estaban en el punto donde, incluso más, de hace 15 años que estaban en el punto donde estamos nosotros hoy, así que imagínense todo lo que fueron evolucionando. En Singapur también para proyectos que tienen determinados metros cuadrados determinados metros cuadrados también pasa a ser obligatorio y en Singapur sí lo que vale la pena es que em, como los modelos tienen que ser bajo cierto estándar para decir si se cumplen o no directamente, los cargan sobre una plataforma y automáticamente se verifica si cumplen o no con la normativa. Después en Estados Unidos, gran parte de Europa y Chile, acá en Argentina, hay una obligatoriedad parcial. Son países que están yendo a lo que lograron los países que hablamos recién. Y después, acá en Argentina, Brasil, Colombia, Australia y Canadá son países que están armando, digamos, internamente, hay organismos que están tratando de establecer a la BIM como una metodología obligatoria, pero que todavía al día de hoy no lo está. Después, más que nada, lo que es el centro de Asia y África, son los países en donde no se habla de BIM todavía, o es muy poco lo que se habla de BIM, pero en el resto de los países sí, así que imagínense que nada, esto está evolucionando y creciendo poco a poco. Y para terminar, simplemente algunas reflexiones, ¿a dónde vamos? Bueno, la integración tecnológica. Recién hablamos que teníamos un modelo 3D al que le cargábamos la información, al que tenía los costos, los tiempos, bla, 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 todo eso que ya lo repetí 50 veces. Bueno, no es solo eso. Ese modelo digital puede llegar a lo que es ser un gemelo digital o un digital twin para en la etapa de operación poder manejarlo y operarlo en tiempo real. Eh, Se pueden diseñar con una IA generativa para el diseño de estructuras parametrizadas, es decir, optimizadas, perdón, optimizadas, es decir, utilizar la IA para nuestro beneficio, usar sensores para controlar sistemas con lo que es Internet of Things en tiempo real, diseñar de forma paramétrica las estructuras complejas para que en el caso de que haya que hacer algún cambio o haya algún problema se puedan modificar de manera muy sencilla, utilizar realidad virtual o realidad aumentada para hacer controles, coordinación, reuniones, lo que sea, y poder ver el modelo ahí mismo, digamos, no tener que ir a obras, sino tener el modelo ahí mismo vos al alcance de la mano. Tenemos drones que se utilizan para escanear, para generar 9 puntos, también tenemos láser para generar 9 puntos. Digamos, hay muchas tecnologías que están apareciendo, que se están usando en este momento y que tenemos que aprovecharlas. Y BIM acepta estas tecnologías y trata de incorporarlas dentro de los procesos para que sean cada vez más fácil para nosotros. Entonces, ¿qué más?
Bueno, ya para terminar, BIM no es una solución mágica. A ver, obviamente acá traté de comentarles un poco qué era y las cosas buenas, a mi parecer, que puede llegar a tener. Obviamente no todo es tan bueno. Yo creo que la mayor queja que se le puede dar es que, bueno, genera bastantes procesos burocráticos que en el caso de obras por ahí no, tan más chiquitas o obras que no estén o tan relacionadas a lo que son edificios multifamiliares o viviendas multifamiliares o edificios, por ahí pasa a complejizar algo que no lo necesita, entonces hay que ver cómo se puede salvar esto. Eh, pero si bien no es una solución mágica, creo que es algo que está muy bueno para adoptar y que como espero que les haya parecido, que puede ayudar un montón a que se haga todo de manera mucho más sencilla. Como comenté también al principio, es una gran oportunidad. Estamos en un momento en donde eh, hay un montón de tecnologías que están apareciendo día a día, hay innovaciones, está evolucionando lo que es la metodología BIM, entonces estamos en un momento en el que todavía podemos como dije recién, no subirnos a la ola, a aprender sobre esto, involucrarnos en lo que es este tema y va a estar buenísimo porque no es que estamos llegando tarde, ¿no? Todavía estamos muy a tiempo. Y por último, para cerrar la pregunta inicial, para mí personalmente, después ustedes si quieren me comentan qué les pareció. Pero para mí BIM no murió, digamos. BIM es un concepto, es una metodología, es un concepto que viene evolucionando desde hace más de 50 años, que nació cuando no existía nada, no habían las tecnologías, no había internet, no estaban las cosas que conocemos hoy. Entonces, es una metodología que se viene adaptando al contexto, a la realidad, a la actualidad y va evolucionando, y para mí eso es lo bueno, que no es que se cierra y que dice, bueno, esto es así, fin, y ya está, sino que a medida que encuentra cosas que pueden servir, o a medida que hay gente que dice, che, esto me parece que no está bien, que se puede mejorar, lo que sea, lo hace, eh, y en el contexto en el que estamos hoy, BIM es el primer paso en lo que es la digitalización de la construcción, de vuelta para mí. Entonces, va a haber un momento en el que muy posiblemente, si digamos todo esto sigue evolucionando, vamos a saltar a lo que es la digitalización total de la construcción, y si nosotros en el medio no tenemos un sistema que nos organice y que nos estandarice y que adopte las tecnologías que vienen de esta digitalización, va a ser imposible hacer ese salto de la nada misma a lo que se busca. Entonces, está bueno que lo tengamos como ese paso intermedio. Así que bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Creo que me extendí 3 minutos más de lo que tenía pensado. Pero bueno, ahí tienen mi mail si se quieren comunicar. Mi LinkedIn es Martín Magallanes, pero si lo buscan por el slash, ponen Martín Magallanes 07 y también les aparece mi perfil por si hay alguien más. Y tenemos preguntas, creo. No sé si hay alguien por ahí que quiera preguntar. Nada. No sé, a ver si las puedo ver yo. Sí, creo que sí. Bueno, gracias Ariel. Ahí, gracias a vos por participar. Ahí las preguntas van para el... Acá, creo, Q&A. Acá está. Haga Fernando... Fernando, disculpa. Sí, sí, el activo era el proyecto, digamos. Lo llamaba activo para decir para no decir el edificio por ahí, porque puede ser que no estemos hablando directamente de un edificio, sino que estemos hablando de algún otro tipo de estructura para construir, entonces, nada, se le decía activo como para tratar de englobar, digamos, todo esto. ¿Qué tan avanzado se encuentra en la Argentina? Y si hay, bueno, las dos preguntas que siguen son bastante parecidas sobre proyectos en Argentina que estén aplicando esta metodología en la actualidad y si pueden dar ejemplos de alguno. Bueno, sí. En la Argentina, como les dije, vamos por partes. Primero vamos a hablar un poco de cómo se encuentra en Argentina. En Argentina lo que es el CBIM.
que era este ente regulatorio nacional que dependía de lo que era el Estado, este ente público, había establecido en su momento que para 2025 iba a ser obligatorio para toda la obra pública la utilización de la metodología BIM. Obviamente, estamos en el 2026, eso no es así. En el medio de una pandemia, bueno, hubo un montón de cosas que terminaron retrasando esto y que el ente este por ahí quedó un poquito relegado, entonces eh, no hay una obligatoriedad desde el punto de vista de los privados, digamos, del Estado, perdón, de llevar adelante esta metodología, pero sí tenemos lo que es el BIM Forum Argentina, que es este lugar donde hay un montón de empresas y donde está el Centro Argentino de la Construcción, en donde sí se le está dando mucho impulso, sí se está difundiendo un montón, se están generando capacitaciones y es el que está impulsando un poco lo que es la divulgación de BIM dentro de Argentina. Ahora, en relación con los proyectos, sí, hay proyectos. Más que nada, digamos, podemos hablar de dos ejes. Lo que es la parte de Córdoba. Córdoba es digamos, todo lo... Hay muchas empresas BIM, es un foco BIM. Hay muchas empresas BIM que están haciendo pie en Córdoba y hay muchos proyectos de Córdoba que están usando esta metodología. Y cuando hablo de proyectos, no estoy hablando de proyectos gigantes, sino que por ahí estoy hablando de, no sé, jardines de infantes. El gobierno decidió hacer 5 jardines de infantes, entonces esos 5 jardines se hicieron todos con metodología BIM. Decidió generar un hospital y hay hospitales hechos ya con metodología BIM, principalmente en Córdoba y principalmente también hay proyectos grandes, más que nada en Vaca Muerta, donde están trabajando empresas como YPF, como Techin, que también están trabajando con esta metodología. De vuelta, no hay una obligatoriedad para hacerlo, pero ya se empiezan a ver en diferentes partes esto. Y creo que también, no quiero mentir, pero porque en realidad lo escuché hace un año y todavía no vi muchas novedades, pero había, digamos, un pedido desde lo que era el gobierno de la provincia de Buenos Aires para que en algún momento también BIM pase a ser obligatorio, pero creo que queda un poquito en stand-by. Pero sí, más que nada Córdoba y proyectos por ahí de Vaca Muerta o proyectos muy grandes están trabajando fuerte con eso. ¿Cómo entra en la etapa de postconstrucción? Bueno, ahí más que nada, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros vamos a tener el modelo 3D ya generado. Ese modelo 3D va a tener los diferentes elementos y la idea es que estos elementos tengan, estén conectados, muchas cosas, no me quiero marear, pero bueno, estos elementos tengan, digamos, conectados documentos que si vos tenés un manual, digamos, de una máquina que vos querés saber cómo funciona, bueno, podés ir a buscarlo ahí. Que tengan ciertos registros de vencimientos, entonces envíen una alarma o un mail cuando haya que hacer algún cambio o algo de eso. También están conectados, digamos, estos modelos pueden estar conectados a diferentes sensores que, digamos, el sensor avisa que hay un problema o algo, se conecta con el modelo y el modelo envía un mail a la persona responsable del mantenimiento. Hay varias cosas que se pueden hacer en la etapa de postconstrucción, que es donde se está empezando a hacer hincapié fuerte ahora. También es verdad que todo lo que era BIM estaba muy enfocado en lo que era la parte de diseño y en la parte de construcción un poco más, y en la parte de mantenimiento fue una de las quejas o de estas cosas que se empezaron a hablar ahora que se tenían que mejorar. Pero bueno, se está buscando eso, digamos, es lograr controlar desde una computadora los diferentes elementos que se pueda dentro de la construcción. Así que, bueno, ¿hay más? Este método, ¿cómo convive con la IA? ¿Se puede aplicar en Claude? ¿En qué sentido? O sea, digamos, la metodología convive con la IA, sí, obvio, está abierta a todo lo que son los usos que se le pueda dar con inteligencia artificial.
Ahora, ¿qué se puede aplicar en Cloud? Y yo supongo que sí. A ver, depende qué. Obviamente vos podés cargar, digamos, la documentación y fijarte si puede llegar a... si cumple con la documentación, lo que puedes hacer es generar scripts y que esos scripts los vinculás con un programa de diseño paramétrico y te genera lo que es el diseño de una estructura a partir de códigos de programación. Eh, sí, o sea, se puede. Eh, no tengo, digamos, visto muchos casos, pero sí, sí, completamente. Hay que ver cómo, pero totalmente. Bueno, ahora creo que sí, no hay más respuestas, no hay más preguntas, perdón. De vuelta, muchas gracias a todos por haber participado, espero que les haya servido. Cualquier cosa, nada, se pueden comunicar conmigo, estaré atento y gracias por su atención y espero verlos la próxima.